Hola, ¿cómo estáis? Muchas gracias por la presentación. Y os pregunto cómo estáis, no de una forma pues particular, porque siempre cuando uno pregunta a otra persona qué tal estás, la respuesta es bien. Aquí quiero que tratéis de contactar con cómo estáis, con cómo está vuestro cuerpo, qué pensamientos aparecen, porque luego va a ser muy útil a la hora de ofrecer en nuestra práctica clínica, ver de qué manera nuestros pensamientos y sensaciones están ahí enredándose con los de nuestros consultantes. Por eso el propósito de la clase de hoy es tratar de aprender esta filosofía, porque no es un modelo que se pueda aprender y aplicar de una manera teórica. También, dada la capacidad que uno puede tener al leer un libro y simplemente aplicarlo como si fuera una mera técnica, este modelo no es una mera técnica, sino que parte de una filosofía tanto conceptual como experimental, y es lo que vamos a tratar aquí de abordar. Voy a tratar de, siempre soy bastante optimista en mis presentaciones, voy a tratar de condensar toda esta información que es bastante densa, bastante amplia, y para que no quede de una manera descontextualizada o que podáis utilizar las herramientas clínicas y prácticas de una forma ajena a lo que es la teoría y a lo que es el modelo en sí mismo, y que podamos representar el modelo. Así que a partir de ahora contamos con diferentes frentes que vamos a ir abriendo para que podáis ir entendiendo de una manera cronológica, también de una forma pues resumida, porque imaginaos, en el tiempo que tenemos, yo simplemente voy a mostrar o a ilustrar el camino para que sigáis teniendo la necesidad de poder adentraros en este modelo, que es un modelo pues bastante coherente, y también va a permitir entender y abordar el sufrimiento humano desde un prisma particular. ¿De acuerdo? Y bueno, espero que lo disfrutéis, entendéis esto como un viaje también y como una forma de poder explorar y descubrir algo más sobre la naturaleza humana. Os voy a hablar también de filosofía, y finalmente veremos qué aplicaciones podemos darle en el ámbito más clínico. Vamos a ver qué aplicaciones podemos ilustrar a la hora de abordar pues, un caso que os voy a poner. Pero antes de eso, vamos a tratar de entender, esto sería una red compleja, toda esa interacción entre elementos, esa interacción múltiple y dinámica entre los componentes de la red, son los que están de una manera directa o indirectamente relacionada en el sufrimiento humano. Así que vamos a entender los problemas psicológicos, no los vamos a ver de una manera topográfica o formal ligada al DSM, dado que los modelos contextuales son transdiagnósticos. Y quiere esto decir que no vamos a utilizar nosologías, tampoco vamos a cosificar el sufrimiento humano, y vamos a entenderlo en base a una historia de aprendizaje, una historia de contingencias, y a ver todas estas variables que están de una forma u otra relacionadas de manera dinámica entre pues, todos los componentes. Así que los problemas psicológicos vendrían a ser una consecuencia de una serie de factores y de elementos que vendrían a ser multidimensionales y de una manera pues bastante compleja, ¿no? Esta sería una red compleja. Vamos a tratar de ver dentro de este prisma contextual pues como si fuésemos un sastre que va a hacer un traje a medida para cada persona, para cada vida, para cada individuo, inmerso o adscrito o insertado en un contexto, en un marco social, en un marco biológico, en un marco psicológico. Por tanto, vendría a ser una ciencia humana centrada en la persona, su historia y sus circunstancias multidimensionales. Sé que esto complica bastante la ecuación, pero lo que define nuestra profesión, que parece que pues es algo mainstream, ¿no? La psicología ahora, hoy día, goza de un gran placer, de una gran virtud en lo que respecta a pues cada vez gana más la atención, es bastante atrayente. Pero veremos también cuál es el lado oscuro de esto, ¿no? Porque quizás el psicólogo vendría a suponer
un remedio para un mal existente. Y ahora veremos qué quiere decir esto, ¿no? Pero para que veáis que vamos a organizar y a diseñar, no vamos a aprender un protocolo o una forma de trabajar que se pueda aplicar a todo sufrimiento o a todas las topografías que se puedan parecer. No vamos a tratar una ansiedad por mucho que se parezca a la de otra persona de la misma manera o del mismo modo. Vamos a tener que pues saber y medir y evaluar y tratar de adaptarlo a cada vida, a cada persona. Antes de iniciar, vamos a ver el rational o pues la fundamentación filosófica que rige al modelo de las terapias contextuales. Luego os voy a exponer de qué manera se trabajaría desde FAP y desde ACT. Un mismo evento va a producir diferentes conductas, ¿no? Va a depender de la historia de cada persona, en función de esas interacciones, en función de esas consecuencias, ligados a un prisma más skinneriano, y el modelo contextual pues tiene una tradición conductual y lo que quiere decir es que imaginaos que Antonio ha tenido una vida, ha tenido una historia, se ha educado, su padre es surfista, su madre trabaja en una tienda, tienen una mentalidad bastante flexible, abierta y bueno, pues imaginaos que otra persona, Alba, está en una ciudad con bastante presión, sus padres son empresarios ambos y bueno, digamos que esa historia, ese ambiente va a ir forjando un repertorio que en algún momento pues puede ser funcional en algunos contextos y puede ser disfuncional en otro ambiente, en otros contextos. Así que desde este prisma vamos a tratar de ver qué función tiene en la interacción con el ambiente, entendiéndose la conducta como una interacción entre los antecedentes, las respuestas y los consecuentes. Es decir, que la conducta vendría a ser como un río, como una corriente, como un fluir en el que no está en ninguna parte, al igual que la velocidad no estaría en el coche, sino en la interacción entre el volante, el conductor, los neumáticos, la atmósfera, pues la conducta va a ser interdependiente, por un lado, de todas las variables independientes, que vamos a tratar de ver qué causa el comportamiento, y esto tiene un prisma, el modelo conductual, contextual, tiene un prisma que viene, sería darwinista, para ver qué condiciones producen esa variabilidad. Porque Antonio, ante pues el fallecimiento de un familiar, responde de una manera y Alba, ante el fallecimiento de su familiar, responde de otra forma. ¿Qué condiciones en su historia han producido esa variabilidad? ¿Cómo responde a las condiciones, a los cambios, como una adaptación al medio? La conducta va a tratar siempre, es una estrategia que va a tratar de adaptarse. Al igual que vamos a entender los problemas psicológicos desde este prisma, en el que de forma histórica esa conducta ha tenido una función, pero ahora mismo se encuentra en un límite, en un rito de paso, en el que ahora esas estrategias dejan de ser útiles. Y aquí es donde se complica, se enreda y empiezan los problemas. Así que al igual que la evolución del comportamiento como de las especies, se describen por esa selección, por las consecuencias. Este es el marco, esta es la fundamentación que rige el modelo contextual. Tenemos por un lado que el ser humano se acerca al placer y se aleja del dolor. También esto se aplica a la cognición, que vendría a ser también entendida en términos de los pensamientos son conductas y siguen pues esos mismos parámetros y se pueden cambiar y modificar bajo las mismas leyes del aprendizaje que una conducta observable. Así que no voy a querer tampoco los pensamientos negativos y me voy a enredar y me voy a pelear con mis pensamientos y mis sensaciones. El problema estaría en que pues dadas nuestras propiedades verbales y relacionales, yo no controlo lo que pienso o siento. Ahora os hablaré de esto. Vamos a ver cómo pues esa ley del efecto que Thorndike formula y luego Skinner pues trata de aplicar en sus estudios experimentales y aparece pues en el condicionamiento operante. Vamos a ver cómo el organismo opera en el medio y eso tiene una serie de consecuencias. En base a esas consecuencias, pues el comportamiento tiende a aumentar la probabilidad de emisión o a
Al contrario, el comportamiento vendría a ser una estrategia de adaptación. Dependiendo de las consecuencias, va a incrementar o disminuir mi capacidad o mi probabilidad de actuar. Lo que sí sabemos es que si algo persiste en el tiempo es porque hay contingencias directas que hacen que se mantenga. Las contingencias quiere decir esa triple relación entre los antecedentes, las respuestas y los consecuentes. Por tanto, un comportamiento que es problemático ha podido tener en su historia determinadas contingencias que hayan permitido que persista o que siga sobreviviendo. ¿Cómo aparece o cómo emerge? Luego al final pues os contestaré a todas las dudas y bueno, pues yo encantado de que pueda ser de utilidad. ¿Cómo emerge? ¿No? Pues se cuestionan las técnicas cognitivas como responsables del cambio. Cuando se evalúan los programas, vemos cómo pues la mayoría de cambios han aparecido antes de que se implementen los procedimientos cognitivos, lo cual quiere decir que la varianza de cambios no dependía de esas técnicas cognitivas. Cuando se comparan diferentes programas de tratamiento entre el modelo cognitivo y el modelo cognitivo-conductual, o el modelo solamente conductual y el modelo cognitivo-conductual, obtienen resultados y beneficios similares. Por tanto, se empieza a ver un cuestionamiento de esas técnicas cognitivas como responsables del cambio. Hay un cansancio generalizado por los protocolos normativos basados en etiquetas diagnósticas. Hay una gran deshumanización, se hipermedicalizan los problemas de la vida cotidiana, que ahora pues lo trataremos de ver, y cómo se aparece un nuevo rescate por la replicabilidad, por el estudio de caso, por la individualidad, por tratar de entender esa compleja variabilidad humana. No hay dos historias iguales, incluso en hermanos gemelos. Se trata de buscar el control como proceso. Lo que pasa dentro de la sesión es lo más importante dentro del modelo contextual. ¿Qué hace la persona? Y cómo el terapeuta va a ser un agente responsable, el vehículo, el chasis, para proponer y promover esos cambios clínicos a través de mi propia relación terapéutica, siguiendo unos principios ligados a una teoría, a un racional, a unas leyes del aprendizaje. Así que por eso me estoy deteniendo en esta parte, porque es necesario conocer este enfoque, ¿no? O de dónde viene este prisma para poder ser flexibles y permeables en nuestras interacciones. Así que vamos a tratar de ver también esas conductas clínicamente relevantes que FAP, la psicoterapia analítica funcional, operativiza dentro de comportamientos problemáticos y tratar de monitorizar lo que pasa y ocurre dentro de la sesión para poder dar las herramientas in situ y que la persona lo pueda extender y generalizar a su entorno y vida cotidiana. Es a partir de los 90, aunque surge con el nombre de distanciamiento comprensivo a finales de la década de los 80, pero a partir del año 90 es cuando aparece un mayor artículos científicos y pues trata de incluir un rescate del análisis funcional, que va a ser esa herramienta que va a tratar de capturar esa variabilidad que ya venía haciendo el análisis de la conducta, tratando de ver qué variables independientes causan la conducta. Hay una serie de leyes que tratan de entender y de todo lo que hacemos dentro de la sesión ha de estar operativizado, entendido, explicado por esos términos y principios del aprendizaje. Aparece también conceptos ligados a otras tradiciones, como puede ser la aceptación, y os voy a contar también de dónde puede surgir la aceptación, como un remedio o como un bálsamo, un antídoto o una vacuna, ahora que está de moda estos anticuerpos, pero van a ser unos anticuerpos que van a ser algo diferentes. Tanto ACT como FAP como el modelo contextual retoman esa filosofía y conocimiento que van a sustentar todo qué hacer, todo proceder y toda la praxis. Así que esta es la parte, ¿no? Este método probabilístico que trataría de ver qué características tiene la conducta y cómo soy capaz de abordarla y entenderla. Aquí he visto en un caso, ante la presencia de determinados eventos privados, que puede ser miedo, voy a fracasar, vergüenza, no puedo. Las respuestas que emite el organismo pues es seguir formándome, beber, tomar pastillas,
Aquí la pregunta sería, ¿bajo control de qué está la conducta? ¿Al servicio de qué? ¿Está realizando determinados repertorios y las consecuencias van a mantener o van a incrementar o van a disminuir la probabilidad de que se sigan emitiendo esas conductas? Como psicoterapeutas, una vez que ya hemos recabado la información importante, una vez que ya hemos o tenemos en cuenta qué antecedentes o bajo control de qué está la conducta, qué respuestas ha dado ante determinados antecedentes, cómo es su historia biográfica, que hace más probable que ante determinadas variables responda de una manera o de otra, pues casi todo el comportamiento pues, va a tratar de mantenerse por determinados principios, todo el comportamiento, y pues todo este repertorio puede tener diferentes formas, pero puede estar bajo control de la misma función. Es lo que se denominaría una clase de respuesta, como diferentes conductas pueden tener una misma función. Y es lo que vamos a tratar de entender. Por eso viene del conductismo radical, no porque es algo extremista, que siempre se suele malinterpretar, sino de radical porque viene de la raíz del comportamiento. Así que una vez que imaginaos que yo me enfoco en una adicción y no voy a la raíz de la conducta, pues la adicción es simplemente una forma más que adopta el comportamiento para no establecer contacto con determinados pensamientos y sensaciones. Una vez que yo he abordado esa conducta adictiva, quizás, y lo más probable, si no he trabajado la función del comportamiento, es que derive a otra adicción. Puede ser una dependencia emocional, pero puede ser adicción ahora al trabajo, o eso quiere decir que no hemos trabajado bien y pues no hemos contemplado todas esas variables que están manteniendo la conducta problema. Así que el análisis funcional va a ser el paso previo, una vez que ya entendemos esta forma de entender y abordar el sufrimiento humano, que es como se denomina este modelo. Aquí poniendo un ejemplo clínico para que veáis desde este prisma qué voy a hacer ahora dentro de la propia sesión. Imaginaos que María viene a sesión, lucha por articular sus pensamientos, parece que no encuentra un camino a través de las dificultades de la vida. Si como terapeuta te sientes ansioso por su incertidumbre o ansioso por ayudar, podrías morder el mismo anzuelo que su madre mordió, completar sus oraciones, ofrecer soluciones rápidas, sobreprotegerla, apresurarse a resolver problemas con las mejores intenciones que el terapeuta siempre va a tener. El terapeuta va a correr el riesgo de perpetuar esa interacción insidiosa en la que María recibe el mensaje de que es deficiente e incapaz. En esta ocasión, nosotros, como terapeutas, tenemos que responder de forma contingente y de manera diferente a lo que hace el resto de integrantes de la comunidad verbal, porque eso está manteniendo la conducta problema, dándole espacio, confiando en sus capacidades y reforzando de manera diferencial esas conductas de aproximación al objetivo terapéuticos. En muchas ocasiones, el terapeuta no está viendo que está fortaleciendo ese repertorio insidioso. Imaginaos que alguien viene con la necesidad de desahogarse y nosotros como terapeutas, quizás y que no se entienda esto de manera descontextualizada. Yo pongo aquí algunos ejemplos, pero luego tiene su letra pequeña, ¿no? Pero imaginaos que alguien viene simplemente porque quiere desahogarse, igual en la primera sesión eso está bien para la alianza terapéutica, para fortalecer el vínculo, y porque es necesario reforzar en algún momento, sobre todo en la primera sesión, la tasa de reforzamiento tiene que ser más alta que la de castigo. Por eso Skinner lo entendía en términos de que el terapeuta es una audiencia no punitiva, que no castiga o que no dispensa contingencia aversiva, lo cual va a ser más probable de que se adhiera al tratamiento y vuelva a venir a la siguiente sesión. Pero si de manera consecutiva, en la segunda, tercera, cuarta, quinta, el terapeuta simplemente se remite a escuchar y no está viendo que quizás está reforzando ese comportamiento que con una alta probabilidad, que dada la frecuencia e intensidad en la que se emite dentro de la propia sesión, está manteniendo esa conducta problema. Así que en este caso, imaginaos que a alguien le cuesta mirar a los ojos o a alguien le cuesta tomar decisiones y le pregunta la opinión al terapeuta. ¿Qué podría hacer? ¿Sigo con mi pareja
cambio de trabajo y el terapeuta pues le dice, entra. Es decir, somos humanos y a veces entramos y no vemos la conducta de forma analítica y desprovista de nuestra historia y de nuestras emociones. Porque somos un sujeto, todo lo que conlleva un sujeto es subjetivo. Por eso el trabajo personal que el terapeuta ha de realizar y tiene que hacer es un paso previo antes de iniciar la marcha. Y bueno, luego quizás os cuente, pero así ya de manera anecdótica, pues generalmente cuando se supervisan a otras personas que están empezando terapia, están más preocupadas de si lo están haciendo bien o mal, de que tiene una vida delante, que tiene una persona con una angustia que está sufriendo y que no sabe qué hacer y confía en nosotros como persona para poder ayudarle. Simplemente eso, enfocarse ahí de una manera pues interactiva, dinámica, soy consciente de lo que pienso, de lo que siento, cómo esto afecta a mi propio vínculo, a mi propia relación, qué piensa esta persona, cómo se siente, soy consciente de lo que piensa, siente, en qué momento lo que hago yo tiene un efecto. Todo eso hay que estar, pues hay que tratar de contemplarlo, pero con este ejemplo os ilustro de que lo que está pasando en sesión es muy importante y es una muestra, es la convergencia de su historia de aprendizaje, yo lo llamo, pues, y otras personas dentro de este campo lo llaman el eco, ¿vale? El eco, lo que se manifiesta aquí es la convergencia entre todo su repertorio que se está manifestando en el aquí y en el ahora. ¿Vale? Por eso no es necesario a veces irse a la infancia o irse a veces sí es necesario, pero a veces no es necesario porque se está manifestando aquí. Si vemos a una persona desconfiada, vemos a una persona que no es capaz de establecer contacto ocular, que le cuesta mucho establecer relaciones de intimidad, no nos cuenta cosas, rehúye el contacto físico, pues hay ciertas nociones que nos invitan a pensar de que pues, ha tenido cierta historia, quizá ha podido sufrir maltrato, bullying, abuso, algún tipo de experiencia aversiva que ha generado en que en un momento esa conducta más retraída fuese adaptativa o funcional, pero que aquí ahora pues ya no le está siendo útil para alcanzar sus valores, sus metas, objetivos o como quiere vivir. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que el modelo contextual no va a proponer ni a producir un cambio en el contenido, sino en las variables que inciden en que aparezca determinado contenido y en cómo podemos aislarlas, cómo podemos manipularlas en cierto sentido, en un nivel científico, para que la persona viva la vida que quiere. ¿Vale? Así que pues vamos a tratar de hacer un énfasis en el proceso, en lo que está pasando aquí ahora in situ y vamos a entender todo lo que la persona hace y dice en términos del aprendizaje, recabándolo y incluyéndolo en ese análisis funcional. Y como os he mencionado, la evitación experiencial dentro del modelo contextual y dentro de esta filosofía vendría a ser una alternativa. Es un modelo transdiagnóstico, pero digamos que esto no es algo nuevo, pues ya el psicoanálisis es algo transdiagnóstico. Freud se pelea con Kraepelin, con el modelo biomédico, y trata de simplemente enfocarse en la historia, pone el foco en la infancia como inicio y como fin de la explicación, es decir, sin apelar al mundo cerebral, lo cual pues, nos abre puertas a la psicología, como se le considera el padre de la psicoterapia moderna. También la Gestalt es transdiagnósticas, pero también la psicoterapia centrada en el cliente y la psicoterapia existencial, es decir, que el modelo contextual en este sentido pues es similar a otras escuelas que aparecen previamente y que hay cierto bagaje que se reconceptualiza, es decir, que es necesario entenderlas, al igual que pues, en la música es el rap, pues el trap bebe del rap y el reggaetón bebe de otras nociones previas, anteriores, es decir, todo vamos a tratar de articularlo de una forma que nos permita entender pues, de dónde viene lo que estamos haciendo. Lo que nos interesa aquí, para no dilatar esto, es que
todas estas modalidades reconocen, en cierto sentido, que la evitación influye en la psicopatología, en el sufrimiento humano. En el caso del psicoanálisis, su objetivo es hacer consciente lo inconsciente, y en las demás modalidades, por ejemplo, la psicoterapia asistencial, todo sufrimiento psicológico viene derivado de no haber superado el miedo a la impermanencia o a la muerte. Y todo lo demás, la angustia vital, la crisis existencial, la ansiedad, la depresión, etcétera, va a venir derivado de un miedo, es decir, de una evitación. Por tanto, el término de evitación, entendido como, o lo puedo entender como trato de rechazar el dolor, me acerco al placer, no quiero tener determinados pensamientos, sensaciones, y me acerco. Los budistas hablan de esto como ignorancia. Ignorancia es acercarse al placer de manera ávida y codiciosa y rechazar y renunciar al dolor, porque entienden que pues es algo imposible, es algo y que el sufrimiento es algo inevitable, ¿vale? Y esto también va a ir forjando un caldo de cultivo a nivel cultural social en el que pues cada vez estamos más cerca del hedonismo, y eso pues propone y promueve el sufrimiento o la inflexibilidad, o a través de múltiples intentos tratar de reducir la angustia. Por tanto, ACT propone la evitación experiencial como un denominador común de toda la psicopatología humana, situándola en un proceso común en diferentes culturas, sobre todo a nivel más europeo, y vamos a tratar de entender pues, los problemas psicológicos de cualquier índole, de cualquier topografía, desde este prisma, ¿no? Es con qué no quiere la persona establecer contacto, ¿vale? La evitación experiencial es múltiples intentos que la persona realiza donde no quiere establecer contacto con lo que piensa y con lo que siente. Y las consecuencias de esto es que cada vez reduce más la vida que está viviendo y le pone puertas al campo, y cuando se mira al espejo no está orgullosa de la vida que está viviendo. Esto es la inflexibilidad, que es el nuevo concepto a la evitación experiencial. Es por no sufro, por no querer sufrir, y elaboro una serie de repertorios que me impiden establecer contacto con lo que no puedo evitar, que es lo que pienso y lo que siento, porque viene derivado de mi historia de aprendizaje. Ahora entraremos aquí, ¿no? Pero para que lo vayáis viendo es qué función específica tiene cada conducta. Esto sería la clasificación funcional, lo contrario sería la clasificación formal, ligada al DSM. Funciones individuales de cada historia y funciones comunes a varios problemas psicológicos. Las funciones se determinan por las consecuencias de la conducta, ¿vale? Por tanto, dentro de esta clasificación funciona una misma conducta. Imaginaos, pues cuando tengo ansiedad como, pero hay otra persona que cuando tiene ansiedad compra por Amazon, pero hay otra persona que se pone Netflix, pero hay otra persona que se va a correr, pero hay otra persona que va al gimnasio, pero hay otra persona que fuma, hay otra persona que toma drogas, pero hay otra persona, es decir, todos esos múltiples intentos en el que la persona trata de no querer sufrir o no querer sentir lo que no puede dejar de sentir, que es que somos un organismo biológico y tiene que tener pues todo tipo de sensaciones y pensamientos. Y esto no quiere decir, porque cuando entramos en el modelo ya nos vamos al plano extremo, ¿no? Esto quiere decir que cuando tengo dolor no me puedo tomar una pastilla, porque eso sería un reforzamiento negativo, es decir, yo quitaría la estimulación aversiva. No, aquí el problema viene cuando de manera sostenida en el tiempo, de manera cronificada, por no querer sentir determinados tipos de pensamientos y sensaciones, mi vida empieza a dirigirse hacia un lugar en el que no me reconozco, no sé quién soy y no sé qué quiero hacer con mi vida, y ya nada me produce pues bienestar, ¿no? Ahí es donde estaría el problema, que es anteriormente se llamaba trastorno de evitación experiencial destructiva, que es lo que vamos a tratar de ir viendo cómo se articula dentro del modelo. Por tanto, ninguna experiencia ocurre en el vacío. Todos los procesos psicológicos, todas las conductas
todos los problemas interpersonales que tenemos los seres humanos surgen de repertorios específicos a partir de la historia de aprendizaje. Y esto me va a permitir entender que el recopilar toda esa información de experiencia importante y ponerlas en el análisis funcional, todas las experiencias importantes a la hora de hacer la anamnesis o la historia biográfica del caso en esa segunda sesión, me va a permitir explicar cómo esas conductas que son problemáticas en algún momento fueron útiles y no se reforzó ni aprendió una conducta alternativa interpersonal más útil. En el caso de María, pues de un caso real, María pues creció sin su padre y bueno, pues su madre lo hizo todo por ella, es la menor, todos sus hermanos la cuidaron, siempre ha sido una niña que bueno, ha sido más bien pequeña y todo el mundo la ha ido sobreprotegiendo, es decir, han ido arropándola, cuidándola. Cuando llega un momento y aparece, tiene que ir a la universidad, no sabe tener relaciones sociales, no sabe valerse por sí misma y quiere ser independiente. Ese sería el valor que le empuja a cambiar. Es decir, lo que ha hecho hasta ahora le ha sido útil para valerse, para ir viviendo en el día a día. Pero llega un momento en que la vida pone a la persona en otro lugar, en otra esfera, y ahí entonces es cuando tiene que aprender un nuevo repertorio. Pero lo que sí que vemos aquí es que no ha aprendido otro repertorio porque no le ha sido necesario. Pero ahora, imaginaos el terapeuta que refuerza de manera insidiosa o que trata de sobreprotegerla, ¿no? Imaginaos que yo, además, tengo un perfil paternalista por mi historia de cuidador, por eso también soy psicólogo, y eso se va a entrelazar con la historia, con la vida de la persona que tengo delante. Pero mi comportamiento ha de ser efectivo con cada caso, con cada sesión. Es decir, todo lo que yo haga, diga, tiene que tener una finalidad, un propósito, en base a unas consecuencias, en base a una historia concreta. Es decir, el terapeuta ha de actuar con Antonio de una manera y con Paula de otra forma. Y esto es lo realmente complicado, pero es lo bonito de nuestro trabajo, el entender ese prisma, ese crisol humano, esa variabilidad, me va a permitir adaptarme, hacer un traje a medida. Y es pues la permeabilidad y la flexibilidad que requiere nuestro trabajo. Les voy a hablar de manera resumida del caldo de cultivo, porque sí que es cierto que aunque cada vez tenemos aproximaciones basadas en la evidencia, cada vez tenemos más de 400 intervenciones, tratamientos, es decir, que surgen más. Tenemos aproximaciones ligadas empíricas, tratamientos validados. Sin embargo, seguimos sufriendo. Seguimos sufriendo desde que el ser humano habita en la Tierra. Así que la prevalencia se estima en torno al 20%. No me voy a detener con estadísticas que son reiterativas y alarmantes, pero ya permanece siendo abrumadora desde hace décadas, ¿no? La OMS sigue advirtiendo en el número 2 del ranking para el año 2020, para el 2030 encabezará los rankings mundiales. Lo cual aparece la pregunta, aparece la incógnita a despejar y todavía pues, no ha sido despejada. Pues quizás las aproximaciones, por muchas aproximaciones psicoterapéuticas, científicas, incluso el modelo contextual, lo que os voy a contar ahora, vendría a ser una solución para un mal ya existente, es decir, trataríamos o el psicólogo de vanguardia tendría que hacer un cambio en las contingencias que producen los comportamientos problemáticos. Aquí os pongo una foto donde también doy algunas charlas o con otro entrenamiento, investigación e intervención en empresas. Cuando voy a la empresa y veo cómo trabajan, de qué manera, en jornadas laborales que son pues interminables, no cabe un curso de mindfulness, no cabe una aproximación ligada a ACT, porque primero hay que cambiar esas contingencias. Es decir, si yo imaginaos que
tengo el pulmón enfermo, voy al médico, el médico me lo cura con tratamiento, antibiótico o de lo que sea, me pone oxígeno. Y yo vuelvo a un entorno con humo, pues volveré a recaer. Así que en un caldo de cultivo insano, lo normal es que no estemos bien, que tengamos ansiedad, que suframos cada vez más. Y ya no va a depender de que la aproximación psicoterapéutica sea mala o que los modelos psicológicos no sean óptimos o válidos, sino que tenemos que hallar o de responder o de tratar de buscar una respuesta a un nivel social, una respuesta a un nivel macro contingencial, es decir, qué variables están manteniendo la conducta problemática, ¿no? Si yo hace poco tuve a una mujer que tiene 5 hijos, pues tiene un sueldo 1000 eurista, está separada, su pareja no le pasa la manutención y llega a casa y pues sus hijos e hijas tienen problemas de conducta y como está tan cansada no es capaz de dedicarle el tiempo que necesitan a cada hijo y viene a consulta con ansiedad. Es lo menos que puede tener el problema es la ansiedad, no, el problema no es la ansiedad, el problema es qué hay detrás, qué hace que la persona tenga ansiedad. Así que el modelo contextual va a tratar de ver cómo está organizado, diseñado, estructurado el contexto que hace que se faciliten determinadas conductas y no otras. Y también es muy importante, os voy a hablar de ese caldo de cultivo, así de manera rápida, en el que vivimos. Estos son dos filósofos, Bauman y Wing-Chul Han, y ellos hablan de que vivimos cada vez en una sociedad del cansancio, una sociedad del multitasking. Estamos haciendo múltiples cosas. De hecho, yo espero que las personas que estéis al otro lado no estéis haciendo otras cosas mientras estéis viendo la charla, porque es el objetivo contrario que tratamos de promover, que es la presencia. El terapeuta, y esto es algo de todos los terapeutas, ha de estar presente, ha de estar consciente, ha de estar ahí en la hora, en el momento, ¿no? Ahí. Pero tenemos múltiples tareas, múltiples formas, es difícil llegar a fin de mes, por tanto hay que, estos autores hablan de que el ser humano se autoexplota y cree que está autorrealizándose, ¿no? Si algo requiere tiempo, como el ser humano cada vez es más impaciente e impulsivo, yo lo veo en las generaciones que vienen, cuando veo a mis sobrinas son incapaces de estar 5 segundos manteniéndote la atención porque no la necesitan, es decir, todo va rápido, aquí y ahora, momentáneo, instantáneo, yéndonos a los selfies. Tenemos 600 selfies dándole solo a un botón. Antes había que revelar las fotos, eso permitía y promovía que la persona esperase. Ahora no necesitamos ir a la cola. Es muy interesante que vayáis a la cola del supermercado o del banco. No hay nadie que esté respirando, simplemente esperando. Todo el mundo está con su celular, con su teléfono e impaciente, ¿no? Y esto es como, yo antes de que se ponga en verde el semáforo ya me están pitando, lo cual quiere decir, ¿cómo no vamos a sufrir? ¿Cómo no vamos a tener ansiedad? Si todo lo que promueve el contexto pues va rápido. Netflix, Amazon Prime, todo aquí y ahora, ¿no? Así que las relaciones líquidas son un reflejo del cómo vivimos, del cómo nos relacionamos, en el que tenemos miedo a la intimidad, miedo a ser vulnerables, a que nos hagan daño y pues vivimos de una manera líquida, ya no es solo a un nivel con nuestras parejas, sino de una manera global, compañeros de trabajo, etc. Estos autores hablan de el Fono sapiens, somos el Fono sapiens y tenemos una hipercomunicación compulsiva porque no soportamos el silencio, la soledad, el vacío. Y ahora os hablaré de esto, ¿no? Vivimos de manera hiperactiva, hiperneurótica, no tenemos tiempo, es la respuesta más trending topic, el no tengo tiempo, no tengo tiempo. En inglés hay una frase que me gusta mucho que es make time. No tienes tiempo, créalo, fabrícalo, hazlo, genera tiempo para lo que realmente es importante. Vamos a establecer una lista de prioridades, esto es lo que nos va a conducir
a ver los valores y qué son los valores y hacia dónde nos van a dirigir. Porque hay veces que entendemos los valores como si estuvieran en un centro comercial, se pudieran comprar, comercializar, vender, usar y tirar, ¿no? Que es al final lo que hablan esta filosofía, ¿no? Todo es mercancía, todo es reemplazable, todo es de usar y tirar, nada tiene aroma, nada tiene consistencia, todo se desvanece. Así que Sócrates decía, cuídate de la esterilidad de llevar una vida ocupada, ¿no? Porque para ellos la escuela quería decir ocio, ocio para luego tener tiempo y ocuparte de uno mismo. Esto nos ocurre y cuando empezamos a tener muchos casos, yo lo voy a ir conectando, ya que sois profesionales, todos somos profesionales de la psicoterapia, muerte por éxito. Es decir, que yo empiezo a tener muchos casos, empieza a irme bien la terapia y muero por éxito. Dejo de formarme, dejo de reciclarme, dejo de mirar dentro de mí. No me autocuido y me quemo. Esto es una profesión como una maratón de larga trayectoria, en el que no trabajamos con máquinas, sino son almas, vidas humanas, y eso requiere un trabajo particular, personalizado, individualizado. Pero bueno, os hablaré de esto. Hay un agotamiento del alma, ¿no? Un culto a la superficialidad, a lo que hay fuera. Schopenhauer decía, si quieres buscar la felicidad dentro es difícil, pero si la quieres buscar fuera es imposible. Pero estamos volcados fuera, en el ego, en el hacer. Y eso genera problemas psicológicos. Por eso os cuento esta forma de entender y de aproximaros al modelo contextual. Hay una gran competitividad, hay un hedonismo, un placer a toda costa, como si esto fuera el objetivo de la vida y como si la felicidad estuviera acotado por el placer. Estos son conceptos globalizados, sociales y culturales que generan y que estarían detrás de reglas verbales que inducen y producen mayor sufrimiento, que es si tengo malestar no puedo vivir la vida que quiero. Para vivir bien tengo que sentirme bien. Y esto no es así. Aquí es vive de la forma en la que quieres hacerlo, independientemente de cómo te sientas y de cómo pienses. Y eso a su vez generará una mayor flexibilidad, un contacto directo con las contingencias que moldearán el comportamiento de manera natural y ignora las emociones también. Por eso os he preguntado al inicio cómo estáis. Espero que no me digáis bien o mal, sino que notéis esas emociones, ¿no? Es la naturaleza del sistema social y económico, el de estar ahí en el hacer, pero no en el ser. ¿Y qué quiere decir el ser? Lo que diría Heidegger. El ser requiere de vivir, el ser requiere de contactar, el ser requiere de experiencias, o como diría Sartre, la existencia precede a la esencia, ¿no? La esencia no sale a menos que yo no esté ahí viviendo. No nos paramos a escuchar, no nos detenemos. Si no escucho a otra persona, no me puedo conocer. Si no me paro, no me detengo. Por eso aquí os pongo este fragmento de Charlie Chaplin, porque me parece muy interesante el hecho de aprender a escuchar, pero no escuchar de una manera, sino no estoy pensando en lo que te voy a decir mientras crees que te escucho, no, estoy aquí, presente, consciente. Es el mejor regalo que le puedo dar a alguien, mi presencia. De hecho, hay un artículo que ha salido no hace mucho, es las personas que están más en el presente, es un indicador de calidad de vida. Las personas más felices van a ser aquellas que están más tiempo aquí, en el presente. Pero es difícil estar en el presente, en una comunidad que nos pide deadlines, que todo tiene que ser para ayer, planificar, pues yo ahora estoy cerrando actas, todo tiene que tener una fecha. Es decir, esto no es algo de, pues ya está, estamos en el presente. Estar en el presente no quiere decir ser hedonistas o de buscar el placer, no.
Estar en el presente es una forma de relacionarte con lo que piensas y sientes. Así que estas son algunas preguntas importantes. ¿De qué forma vivís días a día? ¿Cómo estáis? ¿Cómo llegáis a casa? Que analicéis vuestra vida, como decía Sócrates, una vida que no ha sido examinada no merece la pena ser vivida. Que cuando yo llegue a casa me mire al espejo y vea si realmente si estoy donde quiero estar, ¿no? En contacto con el dolor. Hay una frase que dice, dime cómo te relacionas con el dolor y te diré cómo eres, cómo está el cuerpo, voy con prisa, voy atento, hago silencio en terapia, rehuyo del silencio en terapia, no me gusta estar en silencio con mi consultante porque aparecen pensamientos de que no soy eficaz, de que no lo estoy haciendo bien, de que se va a ir, me voy a quedar sin trabajo y ya entro en bucle. Vivo atento, vivo en piloto automático. ¿De qué manera vivo? El sufrimiento vendría a entenderse como, dicho todo esto anterior, como dolores de la vida cotidiana, en el que un desajuste entre lo que la historia particular, individual de cada ser humano nos permite hacer con mis valores en el contexto. Y hay una ausencia de filosofía, hay un desconocimiento. Tenemos conocimiento en qué alimentos son más aptos, qué materiales o de qué material están hechos las viviendas. Tenemos información múltiple, pero no tenemos información sobre el humano, sobre la naturaleza del ser humano, y eso crea y conduce a sufrir. Este sería otro agente paralelo, relevante, para abordar y entender y aplicar el modelo contextual funcional. Hay una perversión de que existe una existencia indolora, es lo que nos venden cada vez a través de, si ponéis en Google cómo eliminar la ansiedad, aparecen cientos de miles de búsquedas, todo con soluciones cortoplacistas, ligados a Mr. Wonderful y ligados a herramientas y habilidades con 5 claves para ser feliz, 4 consejos para no sufrir, 6 consejos para vivir mejor. No se trata de fórmula, ni tampoco lo que yo estoy contando es una fórmula. La fórmula, la receta no existe, sobre todo para tratar el sufrimiento humano. Hay una serie de pues, fundamentos que permiten pues, operar y trabajar con la persona que tengo delante. Pero todo eso conduce de forma pues, inexcusable a sufrir más, ¿no? Otro elemento que favorece, además del caldo de cultivo, que es insano, ¿no? Incluso hay algunos autores, algunos cantantes que hablan y dicen, pues no es sano estar adaptado a una sociedad insana, ¿no? Pues otro elemento, otro factor que promueve y hacen que se enreden los problemas normales de la vida cotidiana, según algunos autores como Alan Frances, Thomas Sachs, Nolan Hoxema, hablan de la hiperreflexibilidad. Aquí yo pongo un cuadro de Goya, pues el sueño de la razón produce monstruos, como esa hiperreflexividad, como el engancharse, ¿no? El trastorno es algo que se torna problemático, que se enreda, que transgrede pues, aquello que me puede permitir resolver algo, que es lo que trata de hacer la mente, pero esa hiperreflexividad está detrás del sufrimiento psicológico, en el que el problema es la solución al problema. El esfuerzo por tratar de cambiar y eliminar el problema pues se ha enredado de tal forma en ese circuito cerrado que me va a conducir a estar en un laberinto en mi propia vida. Hay una historia personal que configura ese repertorio. Imaginaos en el caso anterior que os he puesto de Antonio, que cuando tenía sus padres surfistas, cuando tenía un problema, sus padres le decían que estaba bien, que no había que darle vueltas, pero en cambio Alba, pues sus padres estaban durante horas. No sé si tenéis algún ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía mi abuela estaba horas rumiando, dándole vueltas a determinadas cosas. Y en cambio mi abuelo, pues no le daba muchas vueltas, ¿no? Mi abuelo siempre estaba bien, siempre estaba feliz, siempre estaba con sus cosas, y mi abuela estaba
preocupada, ¿no? Era la propia concepción de tuvieron vidas diferentes y eso genera repertorio diferente a la hora de relacionarse con esa reflexividad que puede ser excesiva o que puede ser en algunos casos limitante, ¿no? Ahora os voy a decir, ya yendo un poco a esas soluciones de azucarillo o cortoplacistas, os voy a dar dos fórmulas para la vida, ¿no? La cognición es una correlación de la conducta y no es una causa, es decir, los pensamientos vienen cuando quieren, los recuerdos aparecen cuando en cualquier momento, es decir, la cognición, el pensamiento no es la causa de la conducta y esto es algo que de manera diferente produce un efecto pues, en el que no vamos a tratar de modificar o cambiar los eventos privados, los pensamientos o sensaciones, dado que B no es la causa de C. Este sería el modelo pues, cognitivo en el que belief sería pues habría que cambiarlo. El modelo contextual trataría de cambiar las condiciones en las cuales aparecen esos pensamientos y sensaciones. Y estaría más ligado a aprender a convivir con B a través de la aceptación y otra serie de métodos, pero en ningún caso sería modificarlo, erradicarlo o cambiarlo, ¿no? Y pues tenemos información y referencia, evidencia en el que el intentar cambiar los pensamientos hacen que se produzca un efecto rebote. En 2020 salió un metaanálisis sobre estos efectos y bueno, aquí como veis aparecen un antecedente, a veces hago algo sin pensar, a todos nos ha pasado, por lo tanto el pensamiento no voy a esperar tener determinados pensamientos para realizar determinadas conductas y no porque aparezcan determinados pensamientos voy a tener que realizar determinadas conductas. Puedo estar pensando algo y simplemente dejarlo ahí y no hacer nada para cambiarlo, modificarlo. Ahí estaría pues estos modelos, ¿no? Y pues la mente está en torno a 60-80%. Entiéndase mente no de una forma dualista, sino de una forma monista y como una metáfora de la vida para que podamos, pues, para que la persona y el consultante aprenda a discriminar su propio comportamiento, aprenda a discriminar que yo no soy mi mente, yo no soy mis pensamientos, yo no soy lo que aparece derivado de mi historia de aprendizaje, ¿no? Aquí os pongo pues un meme, ¿no? De que vas a dormir, sí. De en torno al 60 al 80% del día estamos dándole vueltas. Traemos el pasado al presente, lo llevamos al futuro, dadas las propiedades arbitrarias, relacionales y simbólicas del lenguaje, estamos continuamente pues trayendo cosas aquí, ¿no? Respondemos a un estímulo en términos de otro y pues cuando escuchamos una canción, no escuchamos esa canción, sino que nos vienen recuerdos asociados a un momento, una época, una expareja, o aparece un olor. Es decir, la mente está continuamente trabajando, trayendo cosas. A lo largo del día vienen 90, 100.000 pensamientos según diferentes investigaciones. Solo en torno al 5% es útil, el resto no sirve para nada, es basura derivada de mi historia de aprendizaje y yo puedo aprender a escucharlo como una radio puesta de fondo y no hacerle mucho caso o estar pendiente ahí. Y entonces mi vida va a ser muy turbulenta y muy complicada. Aquí lo vemos en esta investigación donde pues en el trabajo es donde más mind wandering hay, mayor vagabundeo mental. Me encanta este término porque es la mente, la naturaleza es vagabunda, es como cuando entramos en YouTube aquí y pues acabamos viendo elefantes en Asia, pues entramos a algo y aparecen múltiples pensamientos, ¿no? Donde la mente vagabundea más es en el trabajo y es donde mayor sufrimiento ocurre, ¿no? A la izquierda están aquellas áreas donde cuando la bola es más grande hay mayor aversión y hay mayor mind wandering, es decir, que a mayor vagabundeo, cuanto más vueltas le damos a algo, hay un mayor sufrimiento. Como veis aquí, meditando, escuchando música, pues estamos más en el presente, haciendo actividades que nos gustan y bueno, pues las claves de la terapia, llegados a este punto, antes de iniciar la parte más práctica, voy a tener que darle prisa porque me voy a quedar sin tiempo. Desde todos los modelos han demostrado que su utilidad estaría ligada a algunos procesos que el terapeuta ha de tratar de
intervenir dentro de la propia sesión. Es decir, que tengo que ver qué variables independientes introduzco aquí para que tenga un efecto en las variables dependientes. Las dos fórmulas son la autotrascendencia, es decir, que todos los psicólogos tenemos que enfocarnos en que la persona autotrascienda. ¿Qué significa esto? La autotrascendencia es saber que hay algo más importante que yo aquí, es decir, ¿qué voy a dejar aquí cuando yo no esté? ¿Qué quiero que diga mi vida de mí cuando yo ya no esté? Si me quedara una semana de vida, ¿qué estaría haciendo aquí ahora? ¿Estaría aquí viendo el curso o no? Si la respuesta es que no, igual que tengo que plantearme mi profesión. Si la respuesta es que sí, es que estoy donde quiero estar y que esta es la profesión que quiero tener. Eso no quiere decir que haya otras cosas que son más importantes, pero al final, visto esta profesión o la forma de autotrascender, esta es mi última clase ya hasta septiembre. He tenido un año difícil, muchas horas de docencia, etcétera, pero sin embargo, para mí tiene sentido. Es lo que hablaban pues algunos autores, como Viktor Frankl, en el que si algo tiene, como decía Nietzsche, si algo tiene un porqué, puedo soportar cualquier cómo. Esto viene a simbolizar que el sufrimiento, si yo le envuelvo en sentido, deja de molestarme, ¿no? Por eso los valores entendidos no como elementos tangibles, sino como elementos ligados al proceso y a la dirección en el que nunca se alcanzan, siempre puedo estar en el cultivo, es como la planta que está ahí, siempre requiere de cuidado y por eso me importa ahí y por eso utilizo la metáfora del jardín porque encierra todos estos principios. Así que la autotrascendencia vendría a referir a cómo quiero que me recuerden cuando yo ya no esté aquí, ¿no? De qué manera quiero estar viviendo aquí ahora. Y el autodistanciamiento cognitivo es, si la hiperreflexividad es uno de los elementos que se han demostrado agentes causales en el sufrimiento humano, en los problemas, en múltiples problemas psicológicos, pues la solución tampoco vendría a la modificación o al cambio de la cognición, porque todo lo que implica manipular la causa es enredarlo, es como un chicle que se va enredando cada vez más. Así que el autodistanciamiento es poner perspectiva, poner distancia a lo que pienso y siento, es aprender a discriminarme como diferente de lo que pienso y de lo que siento, sin creerme lo que mi mente me dice. En algunos ejemplos, ¿no? Pero para que veáis el proceso que está en la base de la difusión o de ciertas metáforas que tienen ciertos componentes y hay cierta mecánica de transferencia y transformación de funciones, es decir, que no se pone un cuento o una metáfora porque es bonita, sino porque yo espero tiene un propósito en el cambio en el que me relaciono con mis pensamientos y sentimientos. Así que la difusión estaría al servicio de los valores, pero estaría al servicio de aprender a discriminarme como diferente de lo que pienso y siento. Es decir, que yo ahora puedo estar aquí y tener pensamientos de, pues, ¿cuánta gente podrá ver esto? Y yo creerme todo eso. Y el autodistanciamiento sería, esto está al servicio de un valor y voy a disfrutar la clase sin querer que acabe, sino amando este proceso, ¿no? Este viaje, entender también la clase, la terapia y la vida como un viaje, como un proceso, como algo en el que no hay que llegar a ninguna parte, en el que somos el destino. Y eso, cuando yo tenía que hacer, pues, cuando estaba haciendo el doctorado, había un programa funcional que yo apliqué a cientos de empleados. Es decir, yo apliqué el mismo programa a cientos de empleados, ¿no? Cuando yo llevaba 80, yo estaba ya agotado. Yo decía, pero cuando iba a mis supervisores me decían, trata de verlo cada momento como si fuera único, como si fuera irrepetible, porque de hecho lo es. Este momento es único, es irrepetible. Y pues tenemos una hora menos de vida en el rato que llevamos. Si vemos la vida de esta forma, con esta nitidez, las relaciones que tenga van a ser más significativas, van a ser más consistentes y yo voy a estar más cerca cada día de la vida que quiero. Esto no quiere decir que yo no sufra, que no tenga problemas y que pues todos no estamos ajenos. De hecho, el vivir
es sinónimo del sufrir. Lo uno va con lo otro y no se puede eludir. Lo eludible es la educación en el que nos inculcan, enseñan y transmiten de que existe una esencia o existencia indolora, ¿no? Ahí es donde aparecen los problemas, ¿no?, que os he venido refiriendo. Así que el gran debate de la psicoterapia estaría, esto es un manual muy importante de One que ha salido ahora, es de los manuales más importantes, y lo que acaba de es qué variables inducen a que el terapeuta sea más eficaz. Se han visto que la relación terapéutica tiene, pues, es bastante útil y relevante y de forma transversal a todos los modelos, está en la base de producir los cambios clínicos. También otra serie de indicaciones que tampoco me voy a detener porque ya me voy a quedar sin tiempo, pero bueno, sobre todo tener una curiosidad por la angustia humana. Esto se ha revelado como una variable muy importante en producir los cambios clínicos, en lo que os venía diciendo anteriormente, en que no voy a estar preocupado en si lo hago bien o mal, voy a estar aquí de forma curiosa por saber qué le pasa a la persona que tengo delante, cómo ha sido su vida, cómo han sido sus intentos por resolver el problema, por qué se resiste a cambiar. Tener curiosidad por su vida, ¿no? En FAP, en la psicoterapia analítica funcional, se comprende dentro de la regla de saber por qué funciona lo que hago, es decir, qué efecto tiene lo que yo estoy haciendo aquí en la conducta de la persona que tengo delante. Si yo realizo un ejercicio de valores y le pregunto a la persona cómo te has sentido después del ejercicio y nos dice me he calmado mucho, quiere decir que no ha tenido el efecto que yo pretendía, que era clarificar o producir un cambio en sus valores. Así que pues vamos a tratar de monitorizar por qué la persona cambia, qué variables estoy induciendo e incidiendo dentro in situ de la propia sesión. Como anexo a la evitación experiencial que hemos estado tratando de contemplar dentro de unos principios del aprendizaje, vamos a tratar de añadir, para que podamos entender los valores desde una forma consistente y acorde a la naturaleza humana y no vistas como algo tangible, sino como una dirección para poder aligerar esos problemas de la vida cotidiana que se pueden prevenir, ¿no? Dicho esto, sería no preparar el terreno para nuestros niños y adolescentes, sino prepararles para el terreno. Tratando de producir y promover una serie de contingencias que permitan que puedan dirigir su vida. Sigue aumentando el sufrimiento, es decir, las soluciones serían parte del problema, da igual que yo tome medicación a que pues vaya al gimnasio o que vaya al psicólogo, si todo tiene la misma función, que es no querer sentir o no querer sufrir, pues seríamos un parche más. Si la persona viene a desahogarse con el terapeuta, pues vamos a tratar de ir más allá, tratando de proponer una filosofía que viene derivada del modelo contextual. Voy a hablar de forma breve del existencialismo, de los valores y de una filosofía. Todo va a ir desembocando hacia el autoconocimiento y la eudaimonia, ¿vale? La eudaimonia pues vendría a simbolizar lo que es bueno para el espíritu, más ligado a la ética de Nicomaco, y sería lo contrario al hedonismo, es encontrar la felicidad en la infelicidad. Aquí os pongo un cuadro, porque bueno, siempre me gusta incluir algún cuadro porque me gusta mucho el arte. Memento Mori, en el Recuerda que morirás. Esto es aparece a partir del barroco, pues aparecen una serie que aparecía de vanitas, ¿no?, que querían transmitir la inutilidad de los placeres mundanos ante lo que va a venir, que es la impermanencia, es la muerte, es no olvidarnos de que somos seres finitos. Cuando trabajamos con ACT, sobre todo, o de cualquier perspectiva, y trabajamos la metáfora del funeral, lo que tratamos de acercar a la persona, pues aquí, por ejemplo, ya avisó previamente en la adultez a este señor de que era impermanente, de que era finito, ya le dijo Memento Mori, y aquí aparece ya para llevárselo, en el que pues aparece aquí el mono fumando, donde es una representación también de los placeres mundanos, de la acumulación de este señor, donde se ve bastante acaudalado, y de la inutilidad de enfocar nuestra vida
en todo esto. A mí me gusta ilustrarlo porque el trabajo con los valores implica de manera direccional también el trabajo con la impermanencia y con la muerte. El síntoma, cuando aparece un síntoma, cuando aparece el malestar psicológico, no lo voy a entender como algo que tenga que cambiar o quitar o modificar o erradicar. Sería como el piloto del coche que se enciende y nos viene a decir que hay algo que está mal, que tengo que revisar, que tengo que mirar, que tengo que cambiar. Pero si lo apago, si le pongo una pegatina, llegará un momento en que el coche, pues eso aparece cuando aparece estrés laboral y yo me apunto a un curso, me apunto a natación. Igual esa no es la solución, ¿no? Así que el Dasein de Heidegger vendría a decir pues, que es una forma de estar ahí. Es una pérdida de sentido, es un rito de paso en el que lo que anteriormente me funcionaba ahora no me funciona. Así que el síntoma es un sensor del estar ahí en un proyecto arrojado que es la vida, en interacción con la vida. Y aquí hay 4 elementos que son muy importantes. Esto es bastante importante lo que voy a decir, porque pues llevo unos 10 años en la terapia y casi todo el sufrimiento que yo he ido viendo de cualquier topografía, cualquier problema psicológico que me contéis, y según otros autores como son Irving Yalom, aquí pues tiene un libro que es magnífico, está también El don de la terapia. Yalom es un autor, uno de los precursores y promotores junto con Frankl de la psicoterapia existencial, y él destaca 4 preocupaciones existenciales, es decir, que esto es inescapable, es decir, no podemos eludir la muerte, el sentido de la vida, las relaciones y la libertad. Estos 4 elementos nos van a inducir sufrimiento y son inevitables, al igual que el envejecimiento. Es algo inevitable, pero de forma paradójica hoy nos hacemos mayores sin envejecer. Vamos en contra de las leyes de la naturaleza. Eso produce sufrimiento humano. Y pues cuando aparece ansiedad, depresión, etcétera, en numerosas ocasiones están estos 4 elementos, estas 4 preocupaciones existenciales que según este autor y según otros autores, pues están, es el denominador común de casi toda la psicopatología, solo que obtiene múltiples formas en la conducta. ¿Y por qué os lo añado? ¿No? Porque tiene un gran cargado, o ha de tenerlo, este enfoque más fenomenológico, existencial, ha de estar implícito de manera inherente en la terapia contextual. ¿Por qué? Porque la solución, el antídoto, vendría a ser la aceptación. La aceptación, como veis, la terapia de aceptación y compromiso, que ahora iniciaremos, vendría a ser aceptar lo que no se puede cambiar, el compromiso por cambiar aquello que sí se puede. ¿Qué puedo cambiar? Mi conducta, cómo quiero relacionarme con algo que ya ocurrió o cómo quiero vivir aquí y ahora. Así que la aceptación es uno de los elementos que contribuyen a la mejoría de lo inevitable. Las relaciones humanas nos van a dar quebraderos de cabeza, y aquellas personas que más nos importan, que más queremos, pues son aquellas que más daño me va a producir cuando aparecen determinadas situaciones. Y la psicoterapia analítica funcional añade e incluye pues esta esencia, esta filosofía también, en el que casi todos los problemas psicológicos vendrían a derivarse de problemas interpersonales, ¿vale? Ahora trataremos de ir, pero como veis, pues en la muerte están implícitos los valores, están implícitos las metáforas del funeral, del epitafio, en el sentido de la vida están plagados de los valores. Las relaciones humanas pues también sería otro aspecto importante, y la libertad pues otro de los elementos, ¿no? El decir, cojo un camino fijo, prefijado, como decía Ortega, la vida se nos da pero se nos da hecha, o elijo mi propio camino, escribo mi propio libro, monto mi propia empresa. Tengo una aventura extramatrimonial, tengo matrimonio. Otro elemento dentro de las relaciones sería la pertenencia. El ser humano quiere pertenecer, el ser humano anhela ser querido y amado. Y se debaten esos 2 polos, que sería en una prisa
tenemos una prisa, incluso el querer controlarlo siempre todo, el no soportar la incertidumbre, escondería en muchos aspectos, y según la psicología del terror, que habla Carleton, el miedo a la finitud, ¿no? El miedo a la muerte. Así que en muchos aspectos lo que está de trasfondo pues es tratar de clarificar algunos valores. Cuando la persona viene con alguna crisis, ansiedad, etcétera, en muchas ocasiones no es necesario abordar difusión u otros procesos, sino que simplemente hay que conectar el sufrimiento con algo que tiene sentido, o hay que tratar de trabajar algunos elementos que en el día a día permanecen tapados o ocultos. Estos dos autores, pues el miedo a la libertad, de elegirse, de ser, de Sartre y Heidegger, la responsabilidad de lo que es inevitable, el muerte, incertidumbre, el deseo de pertenencia, la libertad. Y la libertad de elección genera una angustia. En esto Sartre decía que a veces uno prefiere enjaularse porque la incertidumbre es algo que no soporta el ser humano, que incluso soporta saber que tiene una enfermedad a no saber qué le pasa o qué le ocurre. Así que el hecho de elegir ciertas posibilidades y no otras genera angustia, genera sufrimiento. Aquí hay algunos autores también que hablaban, y ya esto va más ligado también para que de manera consistente podamos entender esto como un continuo en el que a veces es necesaria esa cura que está más ligado a la condición y a la naturaleza humana, más filosófica que psicológica, como puede ser, pues ya Unamuno hablaba de que la conciencia o la hiperreflexividad es una enfermedad en el mamífero vertical. Tiene un libro que es El sentimiento trágico de la vida, en el que pues, habla de que nace, sufre y muere. Karl Jasper habla de que en el día a día vivimos dormidos, dormidas, y esto solamente despertamos ante la muerte de alguna persona. Si tenéis alguna experiencia y habéis perdido algún familiar, algún ser querido, en esos días, digamos que hay una nueva conciencia. Esto es lo que llama Jasper, que junto con Heidegger es uno de los filósofos más importantes de Alemania, en el que hay contacto con el ser ilusorio, es decir, esa situación límite en el que ocurre algo dramático o trágico, me hace despertar, me hace ver qué es lo realmente importante. Por eso las personas tras un diagnóstico de cáncer cambian de vida, pues cambian su vida, ¿no? Pues eso es esa situación límite. Superarla, según Jasper, es perder la esencia de la existencia, y que la única liberación es la aceptación. Por eso es tan importante dentro del marco de la terapia de aceptación y compromiso. Hay otro autor que a mí me gusta mucho, que es Odo Marquardt, que tiene un libro que es La felicidad en la infelicidad, y él hablaba de hacer una dieta en el sentido, el reducir la expectativa de la vida, en el que la vida es corta y no estamos libres de pasado. Por lo tanto, esto en muchas ocasiones es importante porque a veces nos basamos de una manera pues disfuncional en buscar el sentido, y pues él hablaba de que hay que tener cuidado con la búsqueda de sentido, en hacer una dieta del sentido. Albert Camus, como otro filósofo existencial, y cómo el existencialismo quiere decir, viene de exit, de salir, de estar ahí fuera, la vida, o más ligado a Platón, salir de la caverna. Él decía de ser, somos sísifos felices, en el que cada persona va cargando su piedra colina arriba, y que en algún momento la piedra pues se detendrá y me aplastará y moriré. Pero tratar de llevarla con ligereza, tratar de llevar esa carga de la mejor forma posible. Así que el existencialismo invita a un optimismo, invita a ver de qué manera puedo afrontar la vida y ver de qué tengo yo la responsabilidad o cómo puedo coger las riendas. Esto se puede asemejar a la metáfora del autobús, de ser el conductor, la conductora de mi vida, hacia donde yo quiero dirigir mis pasos a una impresencia de determinados pasajeros que son indeseables. Bueno, pues Platón decía que en muchas ocasiones estamos condenados a ver la película de nuestra vida, y que el estar dentro de esa caverna nos invoca cierta seguridad, y que pues, el tratar de salir ahí fuera implica romper con muchas cuestiones. Kierkegaard hablaba de hacer
un salto de fe en muchas ocasiones, abrazando lo absurdo, porque teníamos una enfermedad que es que somos mortales. Y aquí aparece el término de sentido, en el que hay que encontrar la verdad en mí para vivir y morir. Bueno, aquí aparece Heidegger también y bueno, algunas cosas me voy a saltar eso. Voy a hablar de la psicoterapia analítica funcional, en el que pues da un marco diferente para cambiar la forma de interacción con el mundo, asumiendo que todos los problemas psicológicos es una terapia que aparece a finales de los años 80, tenemos el primer manual en el 91, tener en cuenta que tanto AD como FAB aparecen y surgen de manera paralela, la una enriquece a la otra y la una nutre a la otra, son dos modelos independientes con las mismas bases experimentales. Asume y surge este modelo para tratar de pues direccionar problemas clínicos complejos, como problemas de la personalidad o personas que no mejoraban con otros modelos. ¿Cómo aparece o cómo surge? Es decir, ¿qué marco vamos a establecer dentro de la propia sesión, entendiendo lo que pasa aquí ahora, en este momento? Y aquí podéis ver de qué manera podéis reforzar el comportamiento. Vamos a modificar el comportamiento a través de nuestro propio interacción, a través de lo que hacemos nosotros dentro de la propia consulta, y esa relación terapéutica va a ser el vehículo para la transformación, va a ser el vehículo para modificar, cambiar y reforzar comportamientos que sean más óptimos, más adaptativos ahí fuera. Aquí os pregunto, ¿qué cosas hacéis que le gusta a las personas importantes de vuestra vida cuando se relacionan contigo? Podéis reflexionarlo, ¿vale? Porque esto es lo que podéis utilizar en terapia para validar, para reforzar comportamientos que sean más adaptativos para la propia persona. Pues si quizá valoran de vosotros y vosotras que seáis amables, cercanos, cercanas, simpáticas, graciosos, graciosas, pues utilizar eso, porque FAP ofrece una forma de cambiar la interacción social, porque el terapeuta es un representante de la comunidad verbal social y que aquí ahora, en este momento, con mi propia relación como vehículo para el cambio, voy a proponer una serie de claves para que puedas estar más cerca de la vida que quieres. Dentro de la relación terapéutica se disecciona la anatomía funcional dentro de este modelo, en el que si las relaciones terapéuticas cambian vida, pues si muchas relaciones cambian vida, las relaciones terapéuticas cambian vidas terapéuticamente, en el que mi respuesta ha de ser terapéutica. Siempre mi respuesta ha de ser terapéutica. Se ha demostrado cómo la intimidad y la alianza terapéutica es un indicador de well-being, un indicador de salud mental y supone estar en contacto con la vulnerabilidad, estar en contacto con las sombras de la persona, con las imperfecciones y amar esa imperfección. Así que tener en cuenta esto dentro de FAB, como en el aquí y ahora se reactivan momentos históricos de la persona. La terapia brinda un nicho personal en el que esta relación abre un nuevo sentido, es un soporte, es un chasis, incluso tiene un carácter antropológico de soporte. Así que pues todo lo que hagamos va a tener una finalidad, un propósito, una función. FAB ofrece aquí un marco de trabajo, esta sería la radiografía o el mecanismo de cambio dentro de FAB sería el reforzamiento contingente de conductas tipo 2, que serían ejemplo en sesión sobre las mejorías, y las tipo 1 sería ejemplo en sesión sobre los problemas. Imagina una persona que con una alta frecuencia pues mira por la ventana y vemos en su historia de aprendizaje que generalmente le cuesta establecer relaciones de intimidad, le cuesta entablar relaciones sociales, y el que mire por la ventana sería un ejemplo en la sesión de los problemas, sería una conducta problemática. El terapeuta dentro de la propia sesión ha de tratar de cambiar esto, o modificarlo o de generar un cambio. Cuando la persona establezca contacto ocular con nosotros, vamos a utilizar esos principios del aprendizaje para mantener esa conducta. Vamos a reforzarle a esa persona el hecho de que esté teniendo contacto ocular con nosotros.
¿vale? La CCR3 sería que es capaz de discriminar su propia conducta, se hace consciente y establece relaciones funcionales con otros momentos de su vida. Pues esto lo puedo aplicar ahora cuando, por ejemplo, para mí es importante, está dentro de un valor, conocer a nuevas personas, conocer nuevas amistades. ¿Y crees que mirando a otras personas y estableciendo contacto ocular es más probable que tengas más amistades? Sí. ¿Qué se te ocurre que puedes hacer? Pues voy a tratar de hacerlo al igual que lo estoy haciendo aquí ahora contigo. Perfecto, yo me siento más cerca de ti si haces esto. Estupendo. Así que aquí os he improvisado un fragmento, pero para que veáis que esto es lo que tenéis que estar haciendo continuamente dentro de este modelo. Observar cuáles son las conductas problema, evocarlas en algunas circunstancias. Por ejemplo, imaginaos que pues ya con el terapeuta tiene confianza, pero le ocurre con otras personas. Pues voy a sacarme a la persona fuera, a otro contexto, para ver cómo se relaciona con otras personas de su mundo. Voy a tratar de pues reforzar también de manera natural, no puedo aplaudir cuando me mira a los ojos, tengo que utilizar reforzadores que sean similares a los de su comunidad verbal. Así que pues tener en cuenta también la regla 4 de FAB, que es darse cuenta del efecto del terapeuta, ver qué hago yo y qué efecto produce eso que estoy haciendo para poder replicarlo. Y en todo lo que haga, tienen estos tres aspectos, estos tres apartados. Voy a reforzar, voy a castigar, voy a extinguir, voy a reforzar, castigar, extinguir. Todo lo que hago ha de estar explicado y ha de estar, pues detrás han de estar estos tres principios. Aquí estarían algunos de los ejemplos, ¿no? Como os pongo aquí, ¿no? Imaginaos a alguien que critica a todo el mundo y también lo hace con el terapeuta. El terapeuta se pone a la defensiva, incluso entra en el conflicto. El cliente a su vez va a aumentar la crítica y deja de acudir a terapia. Esto, por ejemplo, alguien que critica sería una CCR1, sería una conducta problemática. Aquí el terapeuta ha de conocer esto en base a su historia, no enredarse con su propio contenido, con su propia historia, y ha de saber qué hacer, ha de ponerlo en la mesa, el decirle, que estés aquí criticándome no es algo que sueles hacer ahí fuera. ¿Y dónde te conduce eso? ¿Dónde te lleva? Eso que haces ahí fuera lo estás haciendo aquí conmigo. ¿Eres consciente de esto? Para ti es importante tener más relaciones sociales. ¿Qué te ha dicho tu jefe con respecto a tu actitud? ¿Y tu pareja qué opina? Le pongo todos estos valores aquí para castigarle esa conducta que se manifiesta en la propia relación. Por eso es tan importante estar presente en qué está pasando aquí, qué está ocurriendo aquí, porque eso que ocurre aquí con una alta probabilidad es problema fuera. Y yo voy a proponer el contexto y las contingencias para producir ese cambio. ¿Vale? Nos vamos a ir, pues ya lo tenemos aquí a ACT, que representa pues una dimensión contextual y funcional, en el que pues no son técnicas, no son metáforas, ya viene derivado de todo lo que os he ido contando, ¿no? Aquí os pongo pues algo que me gusta mucho, ¿no? El arte, ¿no? Como ya he mencionado. Pues aquí tenéis el infierno de Dante de Botticelli y para mí representa mucho, sin detenerme aquí demasiado, en ese peregrinaje que hace el ser humano por no querer sufrir, estando en las tinieblas, abajo, sin tener perspectiva sobre la vida que quiere vivir. Y en la medida en que va trabajando, es decir, si la terapia va bien, lo pasarás mal. Es uno de los indicadores ligados a la aceptación. La aceptación del sufrimiento aumenta el malestar psicológico, pero a medio y largo plazo se atenúa. Es decir, que en la medida en que la persona va pasándolo mal, pero va acercándose más a la vida que quiere, estará más en la vida valiosa o más ligado pues, al purgatorio o al cielo, entendido de una forma metafórica. Entender también que las metáforas tienen una finalidad, que es que la persona relacione y ofrezca equivalencias funcionales entre lo que pasa aquí, entre la metáfora y su vida, y que haya una mayor probabilidad de cambiar y de transformar el lenguaje y la forma en la que se relaciona con lo que piensa y siente. Conoceréis el alcance o conocéis el término de la flexibilidad psicológica e inflexibilidad, que estaría
compuesta, se va a entender como una clase funcional operante en el que la persona actúa de forma ciega a través de múltiples intentos o de forma coordinada con lo que piensa y siente, alejándose cada vez más de sus valores. Esto sería a través del Hexaflex, son términos medios que nos permiten describir ciertos componentes que han de estar en la base o han de subyacer al trabajo que yo voy a tratar de realizar. Por eso es importante articular toda la intervención en esos términos más conductuales. ¿O de qué estaría hecha la inflexibilidad? Pues aquí aparecen algunos elementos que forman parte de que aumente ese sufrimiento, ¿no? Que es pues no tener claro hacia dónde quiero dirigirme en mi vida, que es la ausencia de valores, estar en el pasado o en el futuro, la evitación experiencial, la fusión cognitiva, el estar pegado a lo que pienso y siento, todo eso, pues sería una matriz interrelacionada entre diferentes elementos, y la flexibilidad psicológica vendría a ser el opuesto, que se trabajaría a través de todos estos elementos y todo lo que previamente hemos ido esbozando. No me voy a detener aquí porque, pues, bueno, ya lo tenéis, pero que sepáis que esos procesos se pueden trabajar, pero pueden no trabajarse. Y a veces es necesario, antes de trabajar, por ejemplo, con los valores, quizás es necesario debilitar esa fusión cognitiva. No tendrían un proceso cronológico en el que primero iría la aceptación, luego los valores, no. Puede que primero tenga que trabajar valores, luego volver detrás, pero luego lo que yo pensaba que era un valor no era un valor porque estaba bajo control aversivo, etc. Así que todos estos procesos suelen estar interrelacionados. El estar pegado a los pensamientos o no estar en el aquí, en el ahora, me impide tomar decisiones basadas en lo que para mí me importa, y también hay una relación negativa entre la evitación y los valores. Como resumen, los pasos desde ACT pues sería hacer un recorrido por los resultados que no le han funcionado, es decir, qué ha hecho la persona, y esto se trataría de ver dentro del análisis funcional qué ha hecho la persona y cómo le ha funcionado lo que ha hecho, qué consecuencias tiene la evitación. El punto número 2 sería aceptar la presencia del malestar e introducir la aceptación como renuncia al control y el abandono de la lucha por querer eliminar lo que la persona piensa y siente, elegir un camino basado en valores, siguiente paso, y pues impulsar acciones, ¿vale? Este sería un resumen de los procesos dentro de ACT para que pues lo tengáis en cuenta. Aparece ACT y FAB breve, pues tenemos múltiples trabajos donde hemos visto que las personas abandonan la terapia. En 9.000 personas el número medio fue una sesión. Hay un abandono terapéutico entre el 30 y el 40%. Esto nos introduce en tratar de producir cambios breves, rápidos, pero sólidos y consistentes, teniendo en cuenta que casi toda la mejoría, más del 50% de la varianza de cambio aparece antes de la octava sesión. No es más eficaz una terapia de 16 sesiones a una de 8, y aparecen cambios radicales dentro de las 2 primeras sesiones, y es un buen indicador que la persona cambie antes. Así que cada sesión se toma como si fuera la última, y ya en la primera sesión no solo evaluamos, sino que evaluamos e intervenimos, y en la medida que intervenimos seguimos evaluando, y el análisis funcional se hace paso a paso, sesión a sesión, momento a momento, aunque en una primera sesión yo pueda pues tratar de hacer una captura, una instantánea de la vida de la persona, aunque nunca se deja de conocer. Es algo que es flexible y es algo continuo y dinámico, ¿no? Esto sería un resumen de estos 3 procesos, que es Open, Engage y Aware. Estar abierto a lo que uno piensa y siente, con aceptación. Estar despierto es con distancia de lo que uno piensa y siente en el aquí y en el ahora, y Engage con nuestros valores. Este es el modelo de Kirk Strossal, que os he puesto en el anterior, y aquí, como podéis ver, la terapia basada en procesos pues no dista mucho del modelo psicopatológico previamente establecido dentro de la terapia de aceptación y compromiso. Estas serían las variables independientes o los procesos ligados al cambio que desde cualquier modalidad o desde cualquier terapia
son los responsables o agentes del cambio clínico. Así que dentro de esta aproximación, lo que nos viene a referir que son importantes trabajar estos aspectos, lo cual quiere decir, imaginaos que Sandra tiene ansiedad, pero es una ansiedad más ligada al overthinking o a darle vueltas a la rumia. Y Pablo, pues tiene también ansiedad, tiene la misma topografía, tiene la misma problema psicológico, pero no tiene tanta rumia, sino que hay una gran ansiedad a nivel emocional, fisiológico. Pues con Sandra tendríamos que trabajar que se separa el pensador del pensamiento, más técnicas de autodistanciamiento cognitivo, como mencionábamos anteriormente, y con Pablo pues tendríamos que trabajar más en la disposición a abrazar, a la aceptación, a la fisicalización o a otros, pues, otros recursos. No podríamos ser eclécticos sin tener una base, una fundamentación. Podemos ser eclécticos a nivel procedimental, pero no a nivel teórico o filosófico, es decir, el racionale o la fundamentación ha de ser la misma. Es decir, yo no puedo utilizar el mindfulness con la reestructuración cognitiva porque, por un lado, el mindfulness va ligado a la aceptación, al estar en el aquí y en el ahora y al no enredarse o luchar con lo que es, con lo que piensa. La reestructuración iría ligada a detectar ese pensamiento y a modificarlo o a cambiarlo. Así que tenerlo en cuenta para no utilizarlo con el mismo caso, porque se puede ir con mensajes contradictorios. Y si hemos estado trabajando en la psicoeducación y la reestructuración y al finalizar para que se vaya relajado, tranquilo, que también sería contraproducente porque el mindfulness no busca la relajación, sino busca ser consciente de lo que es, de lo que está pasando ahí en el momento, si es ansiedad, de forma colateral, sin buscar el control, pues eso cambia, se transforma. Y yo hago un ejercicio de mindfulness al finalizar y le digo a la persona que observe, que note los pájaros, que no trate de hacer nada. La persona se va con un mensaje de, pero tengo que cambiar lo que pienso, es una distorsión, o tengo que observarlo y no hacer nada. Así que esto es algo importante a tener en cuenta. Visto los valores, para que lo veáis y ya vamos yéndonos al apartado final para terminar. Espero no haberme dilatado demasiado y que bueno, esté siendo de utilidad. En el trabajo con valores y ya ligado a la eudaimonia que os hablaba anteriormente, y para mí hay un concepto que me parece muy interesante, que es la cultura azteca en el siglo XVI hablaba de que ser feliz no tenía nada que ver con sentir placer. Para ellos es una cultura que estaba ligado a que la vida, el ser humano iba a recaer una y otra vez, iba a nadar en el barro, que las alegrías vienen mezcladas de complicaciones y que el tener una buena vida no era sinónimo de ser feliz. Esto quiere decir que la felicidad no iba dirigida a estar bien o a tener situaciones placenteras, sino a que la vida sea digna de ser vivida, a que la vida sea valiosa, a que la vida, si volviese hacia atrás, en el eterno retorno de Nietzsche, para mí tuviera sentido, ¿no? Según los aztecas, y ya ligado más a la eudaimonia, que tenían la palabra que era enraizarse, que es Neltilipsi. Hoy día vivimos en esa era más hidropónica, donde no tenemos raíces. Aquí os pongo Un mundo feliz de Aldous Huxley, que es magnífico, donde pues habla un poco de esa sociedad sintética que os he hablado previamente y que tiene bastante sentido en cuanto a comprender ese caldo de cultivo que favorece el sufrimiento. Por ejemplo, esto sería, si fuera un artículo, sería 4 claves para ser feliz, ¿no? Cuidar el cuerpo, ejercicio físico, ¿no? El mens sana in corpore sano, enraizarse con el cuerpo y la mente, es decir, tratar de cuidarlo, énfasis en la comunidad. Ya sabéis que las personas que viven en áreas aisladas tienen una esperanza de vida menor. También hay un estudio longitudinal que se hizo en Harvard en el que el mayor indicador de esperanza de vida no era ni no tener estrés, ni la alimentación, ni pues otras variables que también eran importantes, sino
el tener relaciones sociales, ¿vale? Así que pues esto ya se hablaba dentro de la cultura azteca del siglo XVI y el estar en contacto con la naturaleza. La eudaimonia, repitiéndolo un poco, es lo que es bueno para el espíritu y está más ligada a esa ética de Nicomaco, al estoicismo y a ser feliz en la infelicidad, o que la vida merezca la pena ser vivida teniendo la responsabilidad de qué puedo cambiar y controlar y qué no, qué tengo que aceptar, aquello que ocurrió, lo que pasó, qué puedo cambiar, mi conducta aquí ahora, cómo quiero relacionarme. Ahí sí puedo centrarme. Vivir con la virtud cada día, o es un concepto también ligado al florecimiento o al viaje, ¿no? Los valores se definen, y aquí es donde os hablaba de que la búsqueda de valores es algo que no se alcanza, no es tangible, es una dirección de vida, es como ir al norte, siempre hay más norte, pero puedo coger un tren para aproximarme a estar más cerca de Madrid o de Barcelona y de cada vez ir más al norte. Skinner decía que son reforzadores, condicionados o no los valores, y que ocurren cuando el comportamiento está libre de control aversivo, es decir, que yo no lo hago al servicio del miedo o no lo hago al servicio del qué dirán o de lo que mi familia cree que para mí es importante, ¿no? Es decir, pues yo tuve una familia donde pues, su padre era médico, su abuelo era médico, toda venía de una pues su árbol genealógico eran todos médicos y él pues quería ser artista. Eh, en un primer lugar, el decir quiero ser médico no venía definido por el contacto con la profesión y el ver que le gustaba, sino por el miedo que suponía el defraudar o decepcionar a sus familiares. Por tanto, la mejor forma de libertad, y si leéis a Skinner, más allá de la libertad y de la dignidad, o sobre el conductismo, son de su libro, podéis ver cómo la libertad está cuando yo sé bajo control de qué está mi conducta. La única forma de ser libre es conocer mi historia, ¿no? La conciencia es tener conocimiento. La etimología de la palabra conciencia es conocimiento, la terapia. Buena terapia es conocimiento, es tener mayor conciencia o saber bajo control de qué está mi conducta. Eso es clarificar el jardín que seguramente conocéis y que simplemente yo pues aquí en este momento trato de ponerlo de manera gráfica para que veáis que si para mí es importante un área, el área de mi trabajo, de mi familia, pues voy a tratar de involucrarme a través de actos, de acciones para regar esa planta, esa área. Pero tenemos 24 horas con una regadera con 24 litros de agua en el que tengo que tratar de saber distribuirla de una manera acorde a la importancia que tiene para mí y el tiempo que yo le dedico a lo largo del día. También el regar una planta quiere decir que yo me involucro con el proceso, no con el resultado. Hay plantas que yo le voy a dedicar mucho tiempo, mucho cariño y se van a morir o no van a estar ahí. Hay otras plantas que no voy a regar por miedo, por barreras, es decir, todo lo que implica el trabajo con el jardín encierra pues todos los elementos previos que hay que trabajar, porque igual para regar la planta del autocuidado tengo que enfrentarme con mi jefe y decirle que necesito días libres o vacaciones, y eso va a generar que aparezcan pensamientos que me van a decir no lo hagas, te van a echar, te van a despedir, porque además viene derivado de una historia de aprendizaje con mi familia, con un padre muy exigente en el que me decía que el trabajo era lo primero. Es decir, el trabajo con el jardín es muy rico si se sabe utilizar, y esa metáfora permite que las personas puedan trasladarlo y establecer equivalencias funcionales entre lo que la persona pues hace en su día a día. Y aquí os pongo el trabajo en la consistencia en valores. Yo lo utilizo en consulta y os lo recomiendo infinitamente porque implica hacer un trabajo en valores. Podéis utilizar la metáfora previamente establecida del jardín, pero ver qué importancia tiene. Imaginaos si esto aquí yo lo hago, si yo pongo que para mí es importante mi familia, para mí tiene un 10, pero el riego que yo le he dedicado esta semana es de un 5, porque le he dedicado más tiempo a otras áreas, y el trabajo para mí es un 7, pero yo lo estoy regando un 11, pues ¿qué creéis que le va a pasar a esa planta? Pues que también
pues si yo la riego demasiado quizá pues, tenga problemas, si va a tener consecuencias en otras áreas, en otras plantas de mi vida. Visto en otro caso, y ya de verdad ya termino porque me habéis dicho 1 hora y cuarto y voy por un poco más. En un caso visto de esta manera, sería en múltiples topografías con TAG, hipocondria, etcétera, en un análisis funcional, pues aquí tenemos todos los eventos privados, todos los estímulos discriminativos que estaban antecediendo a determinadas conductas que tenían determinadas consecuencias. Es decir, pues esta persona tenía hipocondria, topográficamente no me gustan las etiquetas y simplemente lo referimos aquí para que podamos entenderlo. No quería tener una enfermedad, tenía crisis de pánico, de ansiedad, vivía pues en un 7º piso y iba siempre por la escalera, nunca había subido en ascensor, no subía en ningún transporte público, siempre iba pues andando, es decir, había tenido ya algunas crisis de pánico y ya había dejado de ir a clase, le aparecía en centros comerciales que nunca iba, es decir, tenía múltiples áreas afectadas, estaba en casa, no salía, tomaba pastillas, rumiaba, iba al médico constantemente, siempre pues mandaba mensaje a su familia antes de salir de casa, iba con el móvil con mucha batería, por si le pasaba algo, iba siempre con dinero por si le ocurría algo. Las consecuencias de esto que mantenía en su repertorio era que se sentía con mayor control, evitaba el malestar, tenía determinadas reglas verbales que le conducían a mantener ese patrón. En un primer lugar, si yo quiero utilizar un proceso dentro de ACT o de FAB, que es la desesperanza creativa o el moldeamiento, tengo que ver cuáles son las variables que mantienen ese problema. Y una vez detectadas, voy a tratar de castigar esa conducta tipo 1 y reforzar diferencialmente el tipo 2. Aquí tenéis una tabla que se hizo en las diferentes categorizaciones, donde vemos que las conductas problemáticas que se emitía dentro de la propia sesión y que eran representativas de lo que la persona realizaba, es decir, era las clases de respuesta en las que estaban controladas por las mismas consecuencias y lo que la persona o lo que este caso hacía conmigo en la propia sesión, se movía constantemente en la silla, pues miraba el reloj constantemente, movía mucho el cuerpo, no subía subía en escalera a la consulta, se ponía la mochila en las piernas, anotaba todo lo que decíamos como una forma de controlar y de querer tenerlo todo bajo control. ¿Cómo trataba de modificar este comportamiento? Tener en cuenta que yo no puedo modificar el comportamiento si yo no tengo claro cuáles son sus valores, es decir, ¿por qué es tan importante ahora dejar de hacer determinadas conductas que le generan seguridad y satisfacción? Porque le están impidiendo otras, como por ejemplo su carrera profesional, tener amistades, tener más independencia y tener mayor ocio. Pues yo trataba de ir moldeando y modificando el comportamiento a través de diferentes preguntas ligadas a la aproximación a los valores. Una vez hemos identificado cuál es la conducta problema, que en este caso, pues bueno, previo análisis funcional y previa conceptualización que os he hecho en esta hora y algo anterior, estas son algunas preguntas para castigar, que podéis adaptar a la variabilidad individual, a la variabilidad del caso, a su historia de contingencia, etc. Pero puede ser bastante útil que tengáis este esquema, ¿no? Para ir trabajándola y adaptándola a cada caso, ¿no? ¿Cómo te ha funcionado esto que has hecho? El quedarte en casa, el no subir en ascensor, ¿cómo te ha funcionado? ¿Estás más cerca de ser independiente o estás más lejos? ¿Estás más cerca de tener amistades? Más cerca de tu carrera profesional, el no ir a clase y quedarte en casa, ¿cómo te ha funcionado? ¿Te acerca a lo que te importa? ¿Te aproxima a lo que te importa? ¿Qué has perdido con todo esto? ¿Has dejado de tener malestar incluso a través de estas conductas? ¿Estás orgulloso de la vida que estás viviendo? Es decir, todas estas conductas, para que veáis, si quiero modificar el comportamiento, tengo que utilizar procedimientos ligados con determinados principios de aprendizaje. Y si yo castigo una conducta, pues se hace más probable de que se reduzca su probabilidad de emisión. Y si además
trato de conectar el sufrimiento con los valores, van a transformar pues las funciones aversivas. Es decir, va a ser más probable que la persona ahora se involucre y se monte en ascensor. Me lo llevé al ascensor a esta persona y empezó a tener ansiedad, le dio una crisis de pánico, pero yo lo conectaba con sus valores. Es decir, estás aquí subido porque vives en un 7º piso y esto te va a hacer libre y esto te va a hacer independiente. Esto es lo que quieres. ¿Cuántos años llevas en tu casa sin salir, encerrado? Es la vida que quieres. Es decir, esta aproximación es una forma de ir castigando la conducta problema, pero por otro lado ir reforzándolo. El hacer esto te hace estar más cerca de la vida que quieres. Estas son algunas preguntas para moldear en dirección a valores. Si el malestar fuese una parte necesaria del camino que te lleva a lo que es importante, ¿estarías dispuesto a transitarlo? ¿Qué haría la persona que quieres ser? ¿Y si el malestar está en cualquier dirección? ¿Qué malestar tiene sentido para ti? Llegado a este punto es donde aparece la evitación experiencial, en el que está en cualquier lugar, es decir, haga lo que haga, va a sufrir. Si me quedo en casa, voy a tener menos malestar porque salir me da malestar, pero voy a tener malestar porque no estoy viviendo la vida que quiero. Pero si salgo tengo malestar, pero estoy viviendo la vida que quiero. Así que es conectar el sufrimiento con la vida que quiero y coger el malestar que más cerca me conduzca a la vida que quiero vivir. Y bueno, pues utilizaríamos también la metáfora del autobús, que seguramente la conoceréis. En el distanciamiento, por ejemplo, pues podéis enseñar a que discrimine su propia conducta, a que sea consciente de que está pensando a través de múltiples formas. Te das cuenta de quién tiene ese pensamiento. Estás notando ahora qué te dice tu cabeza. Ah, vale, que no lo vas a conseguir. Ok. Y en otras ocasiones, cuando le haces caso, ¿dónde te conduce eso? ¿Quieres hacerle caso a tus pensamientos? ¿Y dónde te lleva eso? Date cuenta ahora de cómo te estás sintiendo. Por eso lo que os dije al principio de cómo estáis tiene relevancia para que podáis encarnar estos principios y que seáis autoconscientes de lo que sentís, también de lo que la persona hace y de cómo se siente, sin hacer nada para cambiarlos, simplemente que los deje estar ahí, siempre como un vehículo para estar más cerca de los valores. Y bueno, hay, por ejemplo, una aplicación que a mí me gusta mucho, que se llama Voice Plus, que la hacemos y ya, pues bueno, lo dejo y ya terminamos. Podéis trabajar la difusión con esta aplicación y es una forma de desliteralización. Tener en cuenta que lo que tratamos de hacer con ACT es una propuesta para desactivar o desmantelar las funciones aversivas del lenguaje que a lo largo del día me atrapan a través de ese contenido en estar en la dirección que quiero. A través de múltiples procedimientos, podéis utilizar difusión, podéis utilizar lo que queráis. A mí me gusta la desliteralización, sobre todo con algunos casos en el que, por ejemplo, es una aplicación que puede cambiar la voz, ¿no? Y aquí lo voy a ilustrar y ya terminamos. Eres un fracasado. Eres un fracasado. Y ahora tenemos esta aplicación, lo podemos poner con Helio. ¿Como veis? Cuando yo lo hago muchas veces, pues al final es un fonema, ¿vale? Y va perdiendo, pues se van desactivando esas funciones aversivas y acaba siendo simplemente una voz. Y no soy esa voz, yo elijo qué hacer con esa voz, con esos pensamientos. Así que bueno, utilizarlo de manera flexible, siempre adaptándolo a cada variabilidad individual, viendo qué procedimiento puede ser más óptimo en función de pues su historia biográfica, ¿no? Si, por ejemplo, doy consulta con algunos jugadores de baloncesto, algunos futbolistas, pues trato de utilizar elementos que sean funcionalmente similares y estén en su día a día, ¿no? Es decir, pues imagínate que por megafonía dicen tu nombre y lo hacemos de esta forma y puedes poner tus pensamientos pues en el vídeo marcador y los ves ahí con distancia, quién los está observando, etcétera. Bueno, aquí os dejo algunas referencias más por si la necesitáis. Y bueno, muchísimas gracias. Aquí dejo mi contacto también por si necesitáis algo. Podéis
contactar con ISEP también. Ha sido un placer compartir esta sesión. Siento mucho no haberos podido ver y bueno, voy a responder si tenéis alguna pregunta por aquí y nada, encantado de saludar, me hubiese gustado veros. Digamos que, Germán, muchas gracias por tu pregunta y digamos que pues, el modelo contextual tiene una filosofía que al inicio pues, de esta sesión he tratado pues, de ilustrarla, pero sí que bebe de diferentes corrientes, ¿no? Bebe del existencialismo, pero bebe también, tiene algunos procedimientos dentro de la Gestalt. El psicoanálisis pues introduce pues, el arraigo o poner el foco en la historia de aprendizaje. Skinner es uno de los mayores lectores de Freud. Skinner, al autor que más cita es a Freud. Podéis leer el artículo Looking for Skinner and Finding Freud y ahí podéis ver cómo se establecen ciertos paralelismos que luego Skinner pues, le da otro enfoque totalmente diferente, pero que tiene en cuenta toda su trayectoria y simplemente operativiza en términos de principios y leyes del aprendizaje todo el trabajo previo que ha realizado Freud. Así que, por ejemplo, la fisicalización viene de la Gestalt. Digamos que es un modelo que es inclusivo en lo que respecta a que solo hay ejercicios experienciales, paradojas y pues todo lo demás y metáforas y todo lo demás puede adaptarse a la función, que es lo más importante. Yo puedo utilizar la silla vacía de Fritz Perls, pero dándole una función concreta, coherente y acorde a unos principios de ciencia. Esto es lo más importante para no ser eclécticos, sino ser integradores en el sentido de tengo un tronco común, tengo una médula espinal común, hay una fundamentación que me permite utilizar la libre asociación de ideas de Freud, pero lo voy a utilizar en el sentido de hacer un ejercicio de exposición a la persona porque siente vergüenza si no controla la conversación. Y el decir cosas al azar produce ansiedad y quiero que se exponga a la ansiedad. Esto es lo más importante y es lo que añade este modelo, es que podéis ser muy flexibles y permeables e introducir cualquier tipo de aproximación, procedimiento, teniendo en cuenta el análisis funcional y todo aquello previo. Y con respecto a lo siguiente que me preguntas, pues estaría ligado bueno, utilizaría el análisis de la conducta para manejar la rabieta, ver qué variables están manteniendo la conducta problema. Muy bien. Pues sí, nada, muchísimas gracias a todos y todas. Me alegra leeros. Un placer. Saludos a todas las personas que están en diferentes partes. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada. Actualidad, sesiones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las cosas grandes pasan. Con ISEP siempre sumas.